Cuando hablamos de la mujer en el contexto minero, la mujer en el contexto de esto que se conoce como el arco minero del Orinoco, hablamos de cientos y miles de historias de madres, de hermanas, de tías, de hijas que salen todos los días a ganarse la vida en algunos de estos oficios que se han, digamos, constituido en torno a la actividad minera. Muchísimas y cada día con más, digamos, frecuencia, lamentablemente, muchísimas de esas mujeres, incluso niñas, jóvenes, a partir de los 11, 12 años. Cuando hablamos de pues la situación en la que viven estas mujeres, hablamos pues ciertamente de situaciones de vulneración y potencial vulneración a sus derechos humanos y derechos civiles. Hablamos también del auge de la violencia que finalmente en los casos más graves se materializa en femicidios. El año pasado, según cifras de organizaciones como CODECIU, se habla de más de 20 femicidios en el estado Bolívar, la gran mayoría de ellas asociados a situaciones de violencia que se generan en el marco de la vida en la mina. Importante también como tener en cuenta que cuando hablamos de violencia en la mina y violencia hacia la mujer en el contexto minero, no solo nos referimos a una violencia que está relacionada con aquellas mujeres que trabajan directamente en algún oficio relacionado con la mina, sino que también estamos hablando de mujeres que viven en círculos de violencia, por ejemplo, afianzados y que de alguna manera se ven potenciados porque su pareja o algún familiar pues tiene alguna actividad o alguna incidencia en este mundo tan violento que significa o que es el mundo de la mina. También tiene que ver con la presencia de grupos armados en esta zona, grupos que operan sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de interés de ocultar de ninguna manera su participación y sobre todo su poder. Se trata también de contextos en donde, pues si bien es cierto, pues la presencia o el poderío de estos grupos armados no va orientado hacia, pues digamos, como fin último la vulneración o el ataque hacia la mujer, no es sino el control obviamente de las minas. No es menos cierto que generan ambientes, generan contextos que son altamente riesgosos para las mujeres. Se trata de contextos en donde pues se han establecido este tipo de poblados en donde la mujer termina siendo lamentablemente como una especie de ficha de servicio para la satisfacción de las necesidades de los hombres que trabajan en estas minas, que son, para quienes nos escuchan y no conocen quizás esta realidad, son espacios que están sumamente apartados de los poblados y en donde pues se van generando una serie de servicios para crear las condiciones para que estos trabajadores estén allí por semanas, incluso meses. ¿Eso qué significa para la cotidianidad de la mujer? Estos hombres, como decía yo, estas mujeres son, como decía, de alguna manera fichas de servicio porque se terminan convirtiendo en suplidoras de necesidades de los hombres. Es feo, pero lamentablemente así lo viven estas mujeres. Eso se traduce en mujeres cocineras, en mujeres pues que limpian ya sea la ropa o las casas, estas corrutelas como se les conoce a estos espacios, y mujeres también que ejercen la prostitución. Mujeres que ejercen estas actividades a diferencia de cómo pudiera ejercerla usted o yo, por ejemplo, en el caso de alguna actividad doméstica o trabajar en la cocina de algún establecimiento privado. Usted tiene un horario de entrada, un horario de salida, una remuneración y quizás alguna sanción por faltar a su trabajo. En el caso de los trabajos que hacen estas mujeres, pues hay un clima y una situación de coerción tal que obviamente pone en riesgo su vida y su integridad ante la posibilidad de no cumplir bien con sus labores o ante la posibilidad de querer abandonar estas labores sin previo aviso o sin previo consentimiento con las autoridades, con los líderes de estos espacios.
Se trata de una realidad, pues como podemos acá, digamos, someramente describir, una realidad de vulneración, una vulneración física, emocional, una situación que afecta drásticamente la dignidad de las mujeres y que lamentablemente pudiera tener fin en un futuro cercano mientras se mantenga este negocio tan perverso que sigue siendo la actividad minera en el estado Bolívar. Esto, amén de otras vulneraciones que viven también mujeres que están en estas zonas de riesgo, como mujeres indígenas, por ejemplo, en estos espacios que también ven limitada su actuación, la posibilidad de seguir ejerciendo sus actividades tradicionales por pues la imposición, el acaparamiento de territorios indígenas por parte de grupos armados. Son actividades que se traducen en cifras, en índices de aumento de violencia hacia la mujer en estos contextos, pero que se traducen más lamentablemente en luto, en miedo, en coerción y en intimidación hacia las mujeres que viven en estos contextos mineros del estado Bolívar.